Feliz sábado tengan todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del séptimo día del barrio Oyamala en San Sebastián. Y para mí es un honor en esta mañana tener la palabra de Dios para ustedes. Y me gustaría comenzar con una oración. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo haga su obra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta palabra es pequeños pero poderosos. Y por ahí he captado, mientras estuvimos en la escuela bíblica con el pastor y estuvimos con la pastora en los anuncios, capté un par de palabras de ellos que tienen que ver mucho con esto. Ahorita se las menciono. Pequeños pero poderosos. Aleluya. Nuestra historia de hoy está en Jueces, pero primeramente, antes de ir al texto clave, yo les voy a contar la historia de Gedeón. Quizás algunos de ustedes han escuchado a Gedeón. Su historia está en el libro de los Jueces. Hubo un tiempo en el cual los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Israel se apartó del Señor y estaban haciendo todo lo malo a los ojos de Dios. Entonces, Dios permitió que los israelitas cayeran en las manos de Madián, de los madianitas. Se habían apartado a tal nivel del Señor y rechazaron tanto a Dios que Dios se apartó y los dejó. Durante 7 años, los madianitas realizaban unas incursiones al territorio de Israel para acabar con toda la cosecha. ¿Ustedes se imaginan? Los israelitas venían, cultivaban, estaban durante mucho tiempo cultivando. Cuando venían las cosechas, venían los madianitas con camellos y desbarataban todo. Destruían absolutamente toda la recolección de alimentos. No dejaban frutos para comer, no dejaban nada, dejaban la tierra totalmente devastada. Y de esta forma no solamente afectaron en la cuestión de la hambruna, sino que afectaron la economía de Israel. Así que durante esos 7 años, los israelitas eran humillados y sometidos por los madianitas. Entonces, después de 7 años de ellos estar ahí sometidos a humillaciones y a humillaciones, entonces decidieron aclamar a Dios. Decidieron pedir a Dios que los ayudara, a Dios que los rescatara, después que habían estado apartados del Señor y haciendo todas las cosas malas ante los ojos del Señor. Se arrepintieron y le pedían a Dios una ayuda, que los sacara de allí. Entonces ahí es que Dios escoge a Gedeón. Escoge a Gedeón como juez de Israel. Si tienen la oportunidad en sus hogares de leer el libro de los jueces, van a ver que esto era una historia bien recurrente con los israelitas. Pecaban por muchos años, se arrepentían y entonces Dios volvía y los rescataba. Después volvían y se olvidaban de Dios y volvía Dios y levantaba a otra persona que los ayudara. Y estaban bien con el Señor un tiempito y después se olvidaban de Dios y así sucesivamente. Todo el libro de Jueces explica los jueces que Dios escogió, de qué forma Dios liberó a Israel durante todo ese tiempo, que es un libro muy bueno que lo pueden leer en sus hogares. Enfocándonos en Gedeón, Dios entonces escoge a Gedeón como el juez de Israel para liberarlos de esta opresión que estaba causando los madianitas. Un día, mientras Gedeón estaba sacudiendo el trigo para extraerlo y que los bandidos no se lo quitaran, el ángel de Jehová se le presentó y le hizo un llamado especial para que rescatara al pueblo, ¿verdad? Como escogido del Señor. Gedeón inmediatamente hizo un sacrificio a Dios e incluso se fue y derribó las estatuas o los altares que tenían a Baal,
porque los israelitas tenían altares a otros dioses. Y Gedeón vino y lo destruyó. Gedeón le pidió una señal a Dios para ver si realmente es Dios que me está llamando. Pues muéstrame una señal y Dios se la dio. ¿Qué sucede? El sermón de hoy va a ser basado en Jueces 7 del 1 al 7. Y aquí es que voy a leer. Jueces 7 del 1 al 7. Ya les di el preámbulo de lo que estaba sucediendo y ahora vamos directo a la palabra. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, le pusieron ese nombre porque había derribado los altares de los dioses paganos. Y todos los que estaban con él se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Herod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos, pero por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo se puede ir para su casa. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres para derrotar a los madianitas. Los madianitas eran aproximadamente 135,000. O sea que 32,000 hombres eran poquitos para 135,000 que tiene el bando contrario, ¿verdad? Los malos, como diríamos nosotros. Y aquí en este verso Dios le dice: traíste 22,000 hombres, o sea que eran muchos. Dijo: traíste muchísimos hombres. 32,000 hombres versus 135,000, y Dios le dice a Gedeón: traíste muchos hombres. Eso es mucho. Porque dice en el verso 2: traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, dile a la gente que el que tenga miedo se quede en su casa. De este modo, Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedando solo 10,000. Se quedaron 10,000 nada más. Pero el Señor insistió: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y allí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no irán contigo. En el verso 5 dice: Gedeón llevó entonces a la mayoría de la gente a tomar agua. Y el Señor le dijo: aparta los que beben agua con sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber agua. Y esa fue la manera en que Dios lo hizo. Los que bebieron agua llevándosela con las manos en la boca y lamiendo como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber agua. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con esos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas, y todos los demás pueden irse a su casa. De 32,000 hombres que Gedeón reunió para irse a la batalla versus los madianitas, que eran aproximadamente unos 135,000, Dios dejó solamente a 300. Dejó un grupo pequeñito, si lo comparamos relativamente con el bando del enemigo, ¿verdad? Con los opresores que eran los madianitas. Más adelante, si leen más adelante en la historia, con estos 300 hombres es que Dios derrota a los madianitas. Lo que hicieron fue que una noche se reunieron estos 300 hombres con antorchas, según Dios le había especificado, con antorchas, cuernos de carnero, soplaron, hicieron ruido, vieron luces y los madianitas mismos se mataron entre sí. Ellos veían como que había mucha gente, muchas luces, muchos sonidos, y entre ellos mismos Dios creó la confusión y ellos mismos se eliminaron. De esta historia se pudieran sacar muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Pero yo quiero que nos enfoquemos en esto, en que era un grupo pequeño pero poderoso. Muchas veces creemos que mientras más seamos,
más podemos lograr. Y pues sí, Dios puede usar un grupo grande porque Dios es Dios y Dios usa al que Él quiera utilizar, ¿verdad? Al que Él le hace el llamado. Pero muchas veces pensamos que tenemos que ser mucho para lograr, o sea, que tenemos que ser muchas personas para lograr mucho. Pero la historia de Gedeón nos enseña que Dios puede obrar de forma bien poderosa con pocos, con un grupo pequeño. Y yo les traigo 3 puntos principales. El primer punto principal es que Dios reduce para mostrar su gloria. Esto fue lo que Él mostró aquí en Gedeón. Dios le dijo en el verso 4, traes tanta gente contigo, y lo voy a parafrasear, que si ustedes ganan esa batalla con toda esta gente, van a pensar que fueron ustedes los que ganaron, no Dios. Entonces se van a alardear, van a decir, nosotros éramos tantos miles y le ganamos a los madianitas. Y Dios quería que dijeran, no fuimos nosotros, fue Dios. Así que Dios redujo para mostrar su gloria. El pueblo era numeroso, pero Dios no quería que pensaran que la victoria era por sus propias fuerzas. Dios redujo para mostrar su gloria, para que vieran que su victoria era por las fuerzas de Dios, no del hombre. Dios puede usar, como les dije, un grupo grande de personas, porque Dios es Dios y Él usa a quien Él desea. Si así Él lo quiere, Él puede utilizar grupos grandes, aleluya. Pero también puede usar un grupo pequeño y hacer cosas grandes para su gloria y su honra. Y mi exhortación en esta mañana es que Dios hace cosas grandes de este grupo pequeño que tenemos en esta congregación. El punto número 2 es Dios pone a prueba para purificar. Primeramente Dios le dijo, los que se quieran ir, que tengan miedo, que huyan por ahí para abajo, que se vayan, ¿verdad? Y un grupo grande se fue por miedo a la batalla. Sin embargo, Dios quiso purificar más ese pequeño grupo que había quedado de unos 10,000. Dice, el Señor insistió, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y allí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Dios no escogió al azar. Eso no fue al azar. Dios le hizo una prueba sencilla, que uno no se imaginaría. Mira, el que bebe con la mano y el que bebe se arrodilla para tomar agua. Una prueba sencilla. Pero Dios hizo esa prueba sencilla para purificar. Y redujo ese grupo a solo 300 hombres. No al azar, sino por la selección de Dios. Era un grupo pequeño, pero poderoso, porque estaba seleccionado directamente por Dios. Estábamos hablando en la escuela bíblica y hablaron de eso mismo, de cómo Dios, tú le entregas tu vida a Dios y Dios te escoge para cosas maravillosas. Dijo el pastor Joel hoy en la lección, Dios quiere almas purificadas. Esto lo dijo el pastor, yo lo anoté rapidito porque dije, esto es de mi sermón. Dios quiere almas purificadas y Dios a veces prueba para purificar esas almas. Gloria a Dios. Este remanente no era cualquier grupo. Estos 300 hombres no eran cualquier grupo. Era un grupo que Dios había preparado para darle la victoria al pueblo de Israel y liberarlos por fin de la opresión del enemigo. Era un grupo pequeño, pero poderoso, para la gloria de Dios. Aleluya. El punto número 3 es la obediencia abre paso al milagro. Y lo vemos en el verso 7, que Gedeón hizo todo lo que Dios le pidió para llevar a cabo esta batalla, incluso para la selección que Dios tenía de sus soldados. Y previamente, si ustedes leen la historia, él hasta pidió una evidencia a Dios, él le pidió una prueba al Señor para saber que estaba haciendo lo correcto. La obediencia abre paso al milagro. Gedeón obedeció el plan de Dios, aunque parecía una locura. Tú miras 300 hombres
versus 130 y pico de mil, versus estas personas que vienen cada año y nos devastan por completo, destruyen todas nuestras cosas, que tienen camellos. Yo menciono lo de los camellos porque estaba estudiando un poco sobre esta historia y encontré una información que dice que estas personas madianitas fueron los primeros documentados en la historia en traer camellos a batallas. Y estos camellos venían y destruían todo. Pero Gedeón obedeció, lo que parecía una locura. O sea, tú te pones a pensar de manera cuerda, y me imagino que una persona que, un sargento quizás del ejército, una persona bien preparada en guerras, va a decir que esto es una locura. Pero Gedeón obedeció, y porque Gedeón había recibido esa confirmación de Dios y él tenía la certeza de que esto era lo que Dios quería. Y así derrotó al enemigo. Si Gedeón no hubiera obedecido a Dios, hubiera perdido. O quizás ganaban y después venían los madianitas y los destruían otra vez. No sé qué hubiese pasado, pero de parte de Dios no iba a ser. No necesitamos estar tratando de entender la lógica de Dios. Lo que necesitamos es estar pendiente a su voz y obedecerlo. A veces no podemos entender la lógica de Dios. A veces no podemos entender por qué pasan ciertas cosas. A veces no nos cabe en la mente porque nosotros tenemos mentes finitas y Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios omnipotente, omnisapiente, y nosotros tenemos mentes infinitas. Con nuestra mente pequeña ante la grandeza del Señor, nosotros no podemos entender al Señor. No podemos entender cuál es ese plan. Y a veces nos suena loco, pero lo que tenemos que estar pendientes es en escuchar la voz del Señor y comprender y obedecer, ¿verdad?, a Dios. Así como Gedeón obedeció a Dios en un plan que parecía descabellado, así mismo nosotros debemos estar atentos y obedecerlo. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros al día de hoy? Como les dije previamente, podemos sacar muchísimas enseñanzas de esta historia, pero yo sigo insistiendo en que para nosotros la enseñanza es pequeños pero poderosos. Dios puede hacer muchísimo con pocas personas que realmente estén comprometidas con Él, versus un grupo gigantesco que no esté comprometido con Él. Que el corazón no esté en Dios. Esto es una palabra grande de fe para nuestra congregación. Sí, Dios usa grupos de todos los tamaños. Lo puede hacer. Y puede hacer muchísimas cosas para su gloria y su honra. Pero así, nuestro grupo en membresía pequeño, Dios lo usa grandemente para muchas cosas poderosas. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y servir al Señor de corazón. Dios no necesita multitudes, porque Dios es Dios. Dios lo que necesita es un corazón rendido, un corazón obediente. Y un corazón que lo ame sobre todas las cosas. La pastora dijo ahorita en su participación aquí al frente, hay que edificar el templo, ¿verdad? Y el pastor dijo, Dios quiere almas purificadas. Esas son palabras de Dios. Esas son palabras del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere seguir purificándonos. Dios quiere seguir edificando su templo. Y no nos desanimemos, como decía la pastora, porque físicamente nos vemos como pocos miembros. Hemos visto a través de la historia de nuestra congregación las grandes cosas que Dios ha hecho a través de estos siervos que están aquí. Dios ha hecho muchísimas cosas para la comunidad inmediata, para la comunidad extendida, para miembros que han venido y se han ido, para visitas que han venido por un tiempo. Y así sucesivamente hemos sido bendición para muchos. Así que no nos desanimemos porque somos un pueblo pequeñito, pero bien poderoso para Papá Dios. Porque somos personas fieles al Señor, que tememos al Señor y nuestro corazón está en el sitio correcto.
Dios usó a 300 hombres para derrotar un ejército de 135,000. Dios utilizó un grupo pequeño de personas para realizar algo totalmente poderoso. Yo te invito en esta mañana a confiar en el poder de Dios, a ser obediente a Él, a renovar tu compromiso con el Señor, porque el compromiso eres tú con Dios, tu relación personal con Él, a leer la palabra, a orar, a tener esa relación con el Señor. Y que no te desanimes, porque aunque seamos una congregación pequeña, somos grandes en el Espíritu. Y Dios tiene una gran misión para nosotros. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está Dios en medio de nosotros. Y esta es la palabra que les traje, ¿verdad?, de parte del Señor en esta mañana. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y si ustedes permiten que Dios y el Espíritu Santo obren ustedes, cosas poderosas Dios va a hacer como usándonos a nosotros como siervos e instrumentos de Él. Aleluya. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la Biblia podemos aprender tantas cosas al día de hoy. Miles de años después todavía podemos tener tantas enseñanzas, Señor, para nuestra congregación. Yo te pido, Señor, que llenes a todos los hermanos y hermanas de ánimo, que los fortalezcas en la fe, Señor, y que tú humildemente nos puedas utilizar para tu gloria y tu honra, Señor, y para ser de bendición para otras personas, Señor, que podamos seguir siendo este grupo poderoso para ti, Señor, que bendice a los demás, que bendice a la comunidad, que lleva tu palabra a los demás, Señor. Gracias, mi Dios. Perdónanos si te hemos fallado en algo, Señor, y ayúdanos a mostrar el fruto del Espíritu y a seguir creciendo espiritualmente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.